No, pues. No, es que no. Bueno, yo no me arrepiento, la verdad. Bueno, por los momentos, ¿verdad? Pero Por el momento. no, de que solo sean Chicos, bases. ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Ahí las disculpas. Ya nos íbamos a dar a la fuga. Sí, Hombre, fueron no, 15 hombre. minutos. No, hombre. Desde la tarde me ha estado fallando ahí la conexión bastante. Pero bueno, esperemos que ya no nos dé tanto rollito. Vamos un segundito por acá, compartir pantalla. Ok, vamos a ver si ahora sí. ¿Ya ahí están viendo donde dice clase 8? Sí, señor. Exactamente, qué bueno. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias ahí por la espera. Ahí las disculpas del caso. Espero que no me falle más ahorita la transmisión. Un segundito por acá. Ok, ahora sí. Pues bueno, hemos venido la semana pasada viendo la introducción de lo que ahora tenemos, otros elementos pasivos, ¿ok? Decíamos la semana pasada que, solo para confirmar, ¿me escuchan bien, sí? Sí, profe. Ok, ahora sí, entonces. Decíamos la semana pasada que elementos pasivos, que hasta el momento habíamos visto era solamente pues la resistencia, ¿ok? Una resistencia pues un elemento que su material se opone al paso de la corriente pero de tal forma que lo que hace es disipar, es un elemento que disipa la energía eléctrica en forma de calor, pero al fin y al cabo la corriente pasa a través de él. Pero a esta familia le estamos agregando el capacitor y el inductor, que son elementos que tienen la capacidad de almacenar energía, ¿ok? Entonces ellos almacenan energía, a diferencia de la resistencia, que la resistencia lo que hace es disipar, ¿ok? Disipar es lo que hace un radiador, ¿ok? Lo que hace un radiador de un carro o un radiador de las refris un poquito más viejas, ¿verdad? Las refris que en la parte de atrás tienen como una forma de la bandeja y una serie de varillas, ¿verdad? Eso es un radiador, ¿ok? Y todos sabemos que, por ejemplo, bueno, yo no sé ustedes, pero los que ya tenemos un poquillo más de años, nos recordaremos lo que era lavar ropa, ¿verdad? Lavar las medias y irlas a tender detrás de la refri, ¿verdad? Porque sabíamos que en un ratico ya estaban secas, porque ese radiador, eso era lo que hacía, se ponía caliente. Un disipador es eso, es un elemento que extrae la energía de un sistema y la disipa, la transfiere a el ambiente en forma de calor. Entonces eso es lo que una resistencia hace. Y ese elemento resistivo, nosotros le hemos dado diferentes utilidades. Por ejemplo, el disco de una cocina es una resistencia, ¿ok? Entonces lo que hacemos es aprovechar esa disipación de energía en forma de calor para cocinar, ¿ok? Es el mismo principio de una cafetera eléctrica. Una cafetera eléctrica es una resistencia que disipa calor. Igual una termoducha es exactamente el mismo principio. Una plancha de ropa,
una plancha de ropa es exactamente el mismo principio, eso es una resistencia. ¿Ok? Entonces, con lo que se hace es que se juega con los materiales, ¿verdad? Sabemos que los metales tienen un punto de fusión. Ese punto de fusión es cuando el metal se hace líquido. Entonces, lo que se hace es que se establece puntos donde ciertos materiales pueden soportar recibir corriente eléctrica durante mucho tiempo, una cocina, una plancha, una cafetera, sin que se comprometan sus propiedades de punto de fusión. Entonces, eso es lo que hacemos. Por eso jugamos con aleaciones de aluminio que permiten ese comportamiento. Pero a nivel de circuitos, lo que hacemos es entonces decir, ok, ahí tengo una resistencia que me permite, por medio de las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm, me permite regular tensiones, ¿ok? Me permite regular tensiones, me permite regular corrientes. Entonces ya yo sé que si yo tengo una malla con resistencias en serie, cada una de esas mallas, cada una de esas resistencias en la malla, lo que me va a provocar es que la tensión se me divide, ¿ok? Dentro de toda la malla. Entonces con las resistencias podemos jugar para tener diferentes voltajes. Con las resistencias en paralelo podemos jugar para tener diferentes corrientes de salida. Pero entonces ahora, eso fue la primera parte del curso. Ahora estamos agregando dos elementos nuevos a la familia, el capacitor y el inductor. Y veíamos la semana anterior varias cosas esenciales, ¿ok? Veíamos que el capacitor son, físicamente hablando, constituye, vamos a hacer aquí rápidamente, ¿okay? Dos placas paralelas conectadas a una alimentación, conectadas a una batería. En medio de esas placas, vamos a tener una distancia que efectivamente aquí yo la estoy exagerando solamente para efectos didácticos que se note. Esa distancia puede estar al vacío, ¿verdad? Es decir, que la distancia de separación es el aire, lo que hay en medio, o puede haber un material que sea un material aislante. También puede darse el caso. Lo que se tiene que cumplir es que esas placas van a ser placas que no entran en contacto y una placa va a estar cargándose positivamente, la otra placa va a estar cargándose negativamente de acuerdo a la polaridad de la batería. Entonces, entre ellas, como no hay un contacto físico, el circuito se corta, el circuito se abre, ¿ok? Por eso es que nosotros decimos que en corriente directa, un capacitor tiene el comportamiento de un ¿qué, chicos? Para hacer un pequeño repaso de la clase anterior. De un circuito abierto. De un circuito abierto. Exactamente, de un circuito abierto en corriente directa. ¿Por qué? Porque si recordamos cuál sería la integral que describe la relación tensión-corriente, ¿ok? Entonces decíamos que el voltaje en un capacitor va a depender de una constante C que se llama capacitancia, ¿ok? Que multiplica a la primer derivada de la corriente en el tiempo. Entonces, si yo no tengo cambios en el tiempo, porque mi corriente es directa, entonces la derivada va a ser cero. Y entonces si la derivada es cero, la capacitancia que es propia del material, del capacitor como tal, va a darme cero también. Entonces, por eso es que en corriente directa, donde no tengo variaciones en el tiempo, voy a tener voltaje igual a cero. Y un voltaje igual a cero es como si yo estuviera teniendo ese comportamiento.
¿verdad? Entonces, tengamos eso en cuenta. En el caso del inductor, ¿ok? El inductor, más bien hablábamos del concepto de la bobina. Una bobina, yo aquí tengo un núcleo, ¿ok? Ese núcleo puede ser el vacío, o ese núcleo puede ser algún elemento ferromagnético. Aunque ahí ya me estoy metiendo un poquito en la parte de máquinas eléctricas por materiales ferrobina, son lo que me permite tener transformadores, ¿ok? Pero puede tener diferentes tipos de núcleos y entonces yo tomo un alambre y comienzo a hacer arrollado, ¿ok? Y cada una de estas vueltas, se llama espira, ¿ok? Cada una de esas vueltas se llama espira y todas las espiras juntas me forman la bobina, ¿ok? Cuando se habla de circuitos, el otro curso, cuando estemos en el curso 2, esas bobinas adquieren un nombre que es reactancia, ¿ok? La reactancia es cuando estamos hablando de impedancias, pero eso ya es nada más ahí una referencia al siguiente curso, ¿ok? Pero es una bobina, en términos globales es una bobina. Entonces, esa bobina me forma el inductor. El inductor lo vamos a manejar con la letra L. ¿Ok? El inductor lo vamos a manejar con la letra L. En corriente directa, este inductor me va a tener un comportamiento de circuito en corto. ¿Ok? Short circuit. ¿Ok? Ese es el comportamiento que me va a tener. Cuando yo tengo circuitos que tienen inductores en serie o en paralelo, la reducción para buscar un L equivalente es similar a como si yo estuviera buscando una resistencia equivalente. Es decir, lo que está en serie se suma, lo que está en paralelo se le suma el recíproco. Es decir, se suma colocando el valor en el denominador de una fracción y luego elevándola a -1. Pero si lo que yo estoy teniendo es capacitores en serie, ¿ok? Entonces la búsqueda de un capacitor equivalente es haciendo suma como si estuviera en paralelo. Y si yo más bien tengo capacitores en paralelo, la búsqueda de un capacitor equivalente es como si tuviera sumatorias en serie. Es decir, se maneja de manera opuesta a como son las reducciones de una resistencia equivalente. Eso más o menos a grandes rasgos es pues un rápido resumen de la clase anterior. Entonces esos son los tres grandes conceptos que tenemos que tener claros cuando hablamos del inductor, cuando hablamos del capacitor, que son pues nuestros nuevos elementos, ¿verdad? Acá, perdón, acá tengo esto al revés. Perdón. Ok, es así. Ok, es así. ¿Por qué la corriente más bien es la que se me hace cero? Porque justamente no hay un contacto físico directo. Ok, no hay un contacto físico directo, entonces no tengo corriente. Ok, no tengo corriente cuando el voltaje es de corriente directa. ¿Ok? En el caso del inductor me sucede al revés. En el caso del inductor no voy a tener voltaje cuando es la corriente, perdón, la corriente aquí la que no se me modifica. Cuando es la corriente la que no se me modifica. Ellas trabajan de manera opuesta. ¿Okay? Eso yo lo voy a estar repasando constantemente, entonces ahí lo vamos a estar, esas integrales las vamos a estar usando bastante.
¿ok? Las vamos a estar usando bastante. Ok, hablemos de la clase de hoy. Hagamos ahora una introducción. Ya hablamos de los capacitores y ya hablamos de los inductores. Ahora vamos a hablar de qué sucede cuando yo tengo capacitores junto con resistencias e inductores junto con resistencias, pero cuando no los tengo alimentados, ¿ok? Cuando no los tengo alimentados. Cuando yo tengo un circuito o un RL y yo le aplico a ese circuito las leyes de Kirchhoff, lo que yo voy a obtener son ecuaciones diferenciales en la ecuación de primer orden. Por eso es que estos circuitos en la literatura también se le conoce como circuitos de primer orden, ¿ok? Porque estamos trabajando con la primer derivada de las respuestas de voltaje o las respuestas de corrientes. Yo tengo que tener en cuenta que cuando yo alimento con una fuente un circuito que tiene capacitor o que tiene inductor, la energía se almacena, ¿ok? La energía se almacena. Entonces, mi capacitor ya quedó alimentado o mi inductor ya quedó alimentado. En el momento en que yo quito la fuente, es decir, cuando yo desconecto la fuente y por lo tanto ya me quedó el RC solito o el RL solito, lo que va a pasar es que se me va la energía almacenada a descargar en los elementos de las resistencias de un circuito. Yo aquí armé rápidamente un circuitillo bastante sencillo para mostrarles a ustedes este efecto. Así es que ahorita les voy a mostrar el efecto de esto de la descarga. ¿Ok? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la descarga? Hablemos un segundito por acá. Un segundo, chicos. Ok, ahora sí. Hablemos de un vocabulario que de aquí en adelante, perdón, para confirmar, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok, genial. Es que hoy es un día tremendo, todo me ha fallado. Hablemos de un lenguaje con el que nos vamos a estar comunicando en lo que queda del curso, ¿ok? Yo tengo que tener en cuenta que cuando hablamos de la respuesta de un circuito, ¿verdad? La respuesta de un circuito, eso se traduce como cuál es la magnitud del voltaje o cuál es la magnitud de la corriente. Eso es básicamente lo que vamos a estar buscando. Vamos a estar buscando respuestas. ¿Y qué es buscar respuestas? Buscar voltajes o buscar corrientes. ¿Ok? Entonces, en el lenguaje que vamos a estar utilizando cuando hablamos de la respuesta del circuito, es eso. En el caso de un capacitor, la respuesta que vamos a estar buscando va a ser el voltaje en ese capacitor. Esa va a ser la respuesta que vamos a estar buscando. En el caso de un inductor, la respuesta que vamos a estar buscando va a ser la corriente en ese inductor. ¿Ok? La corriente en ese inductor. Pero entonces, yo voy a tener un circuito que en un momento dado está siendo alimentado, ¿ok? Está siendo alimentado por una fuente. Y de un momento al otro, esa fuente es quitada. Pero como al circuito le queda un remanente de energía por medio de lo que almacenó el capacitor o el inductor, entonces, aunque el circuito deja de estar alimentado, el circuito va a seguir teniendo ¿qué? Una respuesta. Y esa es una respuesta provocada
por el voltaje en el capacitor o la corriente en el inductor. Significa entonces que nuestros circuitos van a tener una respuesta completa que se divide en dos etapas. La respuesta forzada es cuando el circuito está alimentado por la fuente. ¿Okay? Cuando el circuito lo llamamos está en SS. SS significa estado estable. Estado estable. ¿Qué significa? Que ya mi circuito, por ejemplo, hablemos de un motor. Hagamos la comparación con un motor. El motor cuando está apagado tiene una alta inercia. ¿Por qué? Porque la inercia es la propiedad de un cuerpo de mantenerse o en reposo o en movimiento y oponerse a cambiar de estado. Entonces, un motor que está en reposo tiene una alta inercia de resistirse a ponerse en movimiento. Similar a cuando usted tiene un carro varado, ¿ok? Cuando usted tiene un carro varado y entonces usted comienza a empujar el carro, ¿verdad? Tal vez para sacarlo ahí. ¿Y cómo siente usted el carro y todo el peso del carro? Ok, pues bueno, como les decía, un circuito tiene en su respuesta completa, tiene dos momentos, ¿ok? Tiene dos momentos. Un momento donde está en una condición de estabilidad, un estado estable, por eso lo llamamos S&S, donde el circuito está alimentado. Y como les decía, es como un motor. Cuando el motor ya ha pasado su etapa de arranque y por lo tanto la respuesta de corriente en el motor tuvo un pico de corriente de arranque y luego ya se regula, ¿ok? Se regula después de haber superado el tiempo inicial. Entonces ya aquí decimos que este es un punto de su condición estable, ¿ok? Igual sucede con un circuito de estos RC-RL que estamos analizando. Estos circuitos tienen un estado estable cuando están siendo alimentados y en el momento en que la alimentación se corta, entonces la respuesta, y como ya dijimos, respuesta es tensión o corriente, la respuesta que va a quedar es una respuesta transitoria. ¿Transitoria qué significa? Que se acaba en el tiempo. Eso es lo que significa una respuesta transitoria, que se acaba en el tiempo. Y este comportamiento es el que vamos a tener en un circuito RC o en un circuito RL cuando ya no tiene la fuente y están cargados. Entonces ellos descargan en la resistencia del circuito. Si nosotros, por ejemplo, analizamos el circuito RC, el circuito RC sin fuente, vean que lo que vamos a tener en este caso es un capacitor y una resistencia en serie, ¿ok? Este va a ser nuestro circuito modelo. Aunque nosotros presentemos circuitos con múltiples capacitores o con múltiples resistencias, yo tengo que llevarlos a ellos a esta condición de modelo, ¿ok? Tengo que llevarlos a ellos a que se encuentre un solo capacitor con una sola resistencia. Cuando tengo los elementos así, entonces yo tengo que buscar eh, encontrar cuál es la magnitud de ese voltaje, ¿ok? Ese voltaje C, el voltaje del capacitor. ¿Cuál es esa magnitud? Para determinar esa magnitud de la tensión en el capacitor, yo parto de una condición cero, ¿ok? Una condición cero. Esta condición de T igual a cero es lo que vamos a conocer como el instante inicial, ¿ok? El instante inicial.
Entonces, si t igual a 0 es el instante inicial, cuando nosotros hablamos de el momento anterior a lo inicial, vamos a colocar esta nomenclatura. Vamos a colocar un t igual a un 0 negativo. Significa el instante antes del momento inicial. Y si yo lo que quiero es ver cuál es el instante posterior al momento inicial, entonces podemos utilizar que t es igual a el 0 positivo, es decir, exactamente, ¿verdad? Un pelímetro antes del inicio o un pelímetro, ¿verdad? Después del inicio. Otra forma que también voy a estar utilizando es decir, el momento de t menor a 0 o el momento de t mayor a 0. ¿Ok? Cualquiera de las dos, lo que buscan es representar qué estaba sucediendo antes del momento inicial y después del momento inicial. ¿Y cuál va a ser el momento inicial? El momento de la conmutación. La palabra conmutación lo que nos da a entender es el momento en que un interruptor, ¿ok? Que ahí está cerrado, en el momento que esto conmuta a estar abierto, ¿ok? Entonces ya me queda abierto. Ese instante de cambiar de cerrado a abierto va a ser en mi instante t igual a 0. ¿Ok? Va a ser mi t igual a 0. Entonces, regresando por acá, cuando el circuito RC pasa de estar encendido a apagado, es decir, pasa de estar alimentado, que significa estar cargado, pasa a estar en off, descargado, ¿ok? En ese instante él va a descargar la energía hacia la resistencia. Entonces, vamos a estar manejando esta ecuación que me describe cuál va a ser el comportamiento de decaimiento o descarga. Entonces, en el momento en que el capacitor está siendo alimentado, el capacitor adquiere el voltaje de la fuente. El capacitor adquiere el voltaje de la fuente. En el momento t igual a 0, cuando se desconecta el switch, entonces él va a comenzar a perder el voltaje de la fuente hasta tender a 0 y apagarse. ¿Ok? Descargarse por completo. Entonces, vamos a encontrar que hay un tiempo de descarga. ¿Ok? Hay un tiempo de descarga. Este tiempo de descarga lo que va a describir es una curva exponencial. ¿Ok? No es lineal, es una curva exponencial. Por eso es que vamos a tener aquí en la ecuación que el voltaje, vamos a hacer aquí un pequeño espacio, el voltaje en el capacitor determinado por el tiempo va a ser el voltaje out, ¿ok? Es decir, el voltaje que había en el momento de carga, cuando él estaba cargado, él tenía un VO, el capacitor. ¿Cuál era el voltaje del capacitor? El voltaje que le daba la fuente. En el momento en que el interruptor se abre, entonces yo lo que voy a tener es que esa salida, ese voltaje cargado, se me va a decaer en una forma exponencial menos t entre tau. ¿Ok? Esta es la letra griega tau. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación que me describe el comportamiento del decaimiento. Ahora bien, tau, en el caso de este circuito,
va a ser R por C. Este es tau, R por C. Y tau se mide en segundos. Tau se mide en segundos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este circuito, ¿ok? Si yo tuviera este circuito, vamos a hacer aquí un ejemplo, ¿ok? Entonces yo tengo por aquí mi fuente de alimentación. ¿Ok? Entonces vamos a poner que este voltaje, que es mi fuente de alimentación, entonces es mi VS de source, va a ser de 8,7 volts DC. ¿Ok? 8,7 volts DC. Y voy a tener por aquí una resistencia de 190 ohms. Y aquí tengo un interruptor que en T igual a 0 se abre. ¿Ok? Este interruptor estaba cerrado. En T igual a 0 el interruptor se abre. Voy a tener aquí un capacitor. Este capacitor va a ser de 100 microfaradios. Y voy a tener por aquí una resistencia en paralelo al capacitor de 9,9 kilo ohms. Entonces, el ejercicio sería, por ejemplo, determine eh, el voltaje en el capacitor, ¿ok? Para T mayor a 0, para un T mayor a 0, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros vamos a manejar dos escenarios o casos. Uno va a ser el caso para el T menor a 0, es decir, cómo está ese circuito antes de que el interruptor cambie. Y voy a tener el caso en que T esté mayor a 0. ¿Ok? Vamos a manejar esos dos casos. El primer caso, el T menor a 0, va a ser un caso donde el switch SW, ¿ok? SW de switch, ¿ok? Interruptor. El switch va a estar ¿cómo? Va a estar cerrado. Y este otro caso va a ser cuando el switch está abierto. ¿Ok? En esta condición de T menor a 0, es como si el capacitor se carga. ¿Ok? Y en T mayor a 0, el capacitor se descarga. ¿Por qué se descarga? Porque el switch se abre. Entonces vean cómo esto me va a cambiar la forma en la que está mi diagrama, ¿verdad? Mi dibujo. Entonces, en el instante antes, yo voy a tener fuente, resistencia, aquí el interruptor está cerrado, voy a tener el capacitor y voy a tener una resistencia en paralelo. Solamente que nosotros sabemos que en corriente directa el capacitor se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, el diagrama del circuito más bien quedaría de esta forma. ¿Ok? Más bien quedaría de esta forma. ¿Ok? Más bien quedaría de esta forma. Y lo que yo ando buscando entonces, ¿qué es?
Yo ando buscando el voltaje en el capacitor. ¿Ok? Yo ando buscando el voltaje en el capacitor. Y aquí era claro que ese voltaje capacitor estaba acá. Pero como ahora es un circuito abierto, entonces es este voltaje. Este sería mi voltaje del capacitor. Entonces, ¿cómo obtengo ese voltaje de capacitor? Aplicando un ¿qué? Un divisor de voltaje. Entonces aquí simple y sencillamente decimos que el VC, ¿ok? El VC va a ser igual a 9.9K entre 9.9K más 190, todo eso multiplicado por la fuente, 8,7. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da eso? Esto nos da 8.53 volts. Ese sería entonces el voltaje. Pero, ¿ese es el voltaje en qué? El voltaje en el capacitor cargado. Cuando C está cargado. ¿Ok? Significa que cuando mi voltaje, cuando mi switch, vamos a escribirlo por aquí, cuando el switch cambia de cerrado hacia abierto, el voltaje almacenado en C es 853. Esto significa que mi voltaje de salida en ese momento, va a ser de 853. ¿Ok? Eso es lo que significa. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el instante? ¿Qué va a pasar en el instante inmediatamente después? ¿Ok? En el instante inmediatamente después de que el interruptor se abre. ¿Cómo va a quedar mi circuito? Entonces, vean, por ejemplo, yo aquí tendría batería, resistencia, switch abierto. Y aquí tengo la resistencia en paralelo. Entonces, como este switch quedó abierto, esta fuente, ¿ok? No alimenta AC. Por lo tanto, en realidad, ¿cómo queda mi diagrama? Mi diagrama va a quedar capacitor y resistencia. C y R. ¿Y a qué se le parece esto? Ajá, a la forma del circuito RC modelo. ¿Ok? ¿Se acuerda? Esta forma que vimos aquí arriba. El circuito RC modelo, véalo. Capacitor y resistencia. Véalo aquí. Capacitor y resistencia. Entonces tengo un circuito RC modelo sin fuente. ¿Ok? Este es un circuito sin fuente. Significa que en este circuito sin fuente, yo puedo entonces decir que el voltaje en el capacitor, ¿ok? Es el voltaje de salida de la condición anterior multiplicado por el decaimiento exponencial y la fórmula es T entre tau, ¿ok? T entre tau. Esa es esta fórmula, ¿lo ve? T entre tau, pero ¿quién es tau? Tau es R por C, ¿ok? Tau es R por C. Entonces decimos por aquí, ¿ok? Decimos por aquí que tau es
R por C. R es 9.9K. 9.9K por el capacitor que es de 100 microfarad. Ok, entonces significa que tau nos da, ok, tau nos da 0.99 segundos. ¿Ok? 0.99 segundos es lo que nos daría tau. Prácticamente un segundo, ¿verdad? Prácticamente un segundo es lo que nos da tau. Entonces, sustituyendo eso aquí en esta, el voltaje en el capacitor es mi voltaje de salida. ¿Pero quién es mi voltaje de salida? 853 por el exponente menos t entre tau. Tau es 0.99. ¿Ok? Entonces, si yo hago pues 1 entre 0.99, lo que voy a obtener es que esto es igual a 853 exponente menos 1.01 t. ¿Ok? Aquí lo que hice es la fracción, ¿verdad? Esto es aquí el 1 que no se escribe entre 0.99. Entonces lo que hice es esta división y mantengo el t. Entonces vean que el exponente de la base logarítmica, la base exponencial, perdón, me sería menos 1.01 por t. ¿Ok? Este es entonces el voltaje. Este es el voltaje o la ecuación que me describe el voltaje en C después de que el switch se abre. Después de que el switch está en open. Ahora bien, vamos a evaluar el resultado. Evaluar el resultado. Y entonces decimos, ¿cuánto decae el voltaje en C después de t igual a 1? ¿Ok? ¿Cuánto decae después de t igual a 1? Entonces evaluamos la ecuación y sería VC, pero en vez de ser V de t, sería V de 1. ¿Ok? Porque la estamos evaluando cuando t es igual a 1. Esto nos da 8.53 por E menos, ¿ok? 1.01 por el 1 que estamos evaluando. Y si metemos todo eso en la calculadora, esto nos da 3,1 volts. ¿Ok? Nos da 3,1 volts. ¿Ok? Eso es lo que nos da. Entonces, vean aquí lo que estamos teniendo. ¿Ok? Lo que estamos teniendo. Vean ustedes que la descarga según la constante de tiempo. Si nosotros vemos que esta ecuación está siendo evaluada en t igual a 1, vean que el eje X, que es el que me cuenta el tiempo, yo voy a tener que el primer tau es el que me está decayendo
la ecuación que me describe el comportamiento de la curva me la está bajando del 1, que es el valor total. Él está ahora, un segundito, él me está bajando al 36.7%. ¿Ok? Entonces vea que el valor de esa curva ya bajó a esa cantidad. Ahora, ¿qué pasa si yo lo evalúo para un t igual a 2? ¿Ok? Entonces vean que aquí la curva me volvió a bajar el 36.7% del valor anterior. Y para t igual a 3, entonces me estaría bajando, ¿ok? El 36.7 del valor anterior. Y así sucesivamente vamos a decir que después de 5 tau, ¿ok? El voltaje ha decaído eh, prácticamente a cero. Prácticamente a cero. ¿Y qué significa eso? Que aquí ya se descargó. ¿Ok? Se da la etapa de la descarga. Se da la etapa de la descarga. ¿Ok? Entonces, vean, este mismo circuito es el que yo lo tengo aquí de manera, ya de manera física, de manera armada. Entonces, este mismo circuito, la única diferencia es que aquí le estamos poniendo un LED. ¿Ok? Le estamos poniendo un LED. De manera tal que este LED, ¿ok? Este LED nos va a permitir observar la carga y descarga del capacitor. Entonces voy a colocar por acá a lo que me refiero. Un segundito. Vamos a colocar. Ok. Ok, aquí tenemos entonces el circuito. Ok, aquí tenemos el circuito. Entonces, acá, antes de activar el circuito, tan solo para señalar, aquí, ok, aquí yo tengo el capacitor de 100 microfarad, ok, ese es el capacitor de 100 microfarad, ok, y acá en paralelo, tengo la resistencia de 9,9 kilo ohms, ok, y ahí tengo el LED, ¿verdad? Ahí tengo el LED. Entonces, en el momento en que nosotros cerremos el circuito, es decir, que conectemos este cable al positivo de la batería, en el momento que cerremos este circuito, lo que vamos a tener es que el capacitor se me va a cargar. ¿Ok? El capacitor se me va a cargar. Es decir, vamos a llegar al estado estable. El LED se va a encender. En el momento en que yo quito la alimentación, lo que voy a obtener es la respuesta transitoria. Es decir, vamos a ver cómo C tiene su descarga y el LED se va a apagar atenuadamente. El LED se va a apagar atenuadamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría eso. Aquí tenemos el circuito. Entonces, por acá vamos a conectar el circuito. Y vean ahí, ok, ahí tengo, ahí se visualiza mejor. Ahí está mi LED encendido. Ok, ahí está mi LED encendido. Vamos a ver qué sucede en el momento en que yo
este cable me va a funcionar como switch. ¿Ok? Este cable me va a funcionar como switch. Entonces, en el instante que yo quito el cable, lo que voy a tener es que me va a pasar del estado estable a la respuesta transitoria. Vean aquí, vamos a ver, ahí se visualiza un poquito mejor. Ven aquí en el multímetro, me está marcando ahí el 8.7, ¿verdad? Un poquito 8.8. Digamos 8.7 fue como lo hicimos de manera teórica. Ahí tengo la batería. Entonces vean lo que va a suceder con el LED. Vean lo que va a suceder con el LED en el momento que yo quito esto. ¿Ok? Vean el LED. Ahí el LED se está apagando lentamente. Y vean el multímetro. Vean el multímetro. ¿Ven? El multímetro está registrando el voltaje que está en el capacitor. Entonces, ven cómo se fue decayendo. ¿Ok? Este cable y este cable, que son los que ahorita están siendo registrados por el multímetro, vean que está siendo conectado en paralelo con mi capacitor. Por lo tanto, él me está registrando que ese capacitor que estaba en 8,7, ahí ya va, ¿verdad? Ya llegó ahí, digamos, a su cero teórico, Ahí tiene todavía un pequeño remanente que ahorita en el tiempo él va a ir ahí lentamente descargándose hasta llegar a cero. ¿Ok? Él va a ir descargándose hasta llegar a cero. Vean lo que va a pasar cuando yo voy a volver a conectar el circuito. Vean lo que va a pasar en el multímetro. ¿Ok? ¿Vieron? Entonces él se cargó. ¿Ok? Él se cargó. Volvió a cargarse y como pudieron ver el LED, evidentemente, vuelve y se enciende la luz. Vamos a quitar el LED, perdón, vamos a quitar la alimentación y ojo lo que va a pasar con el LED. Un segundito. Y ahí va el LED, va decayendo. Vean el tester, ¿ok? Vean cómo la luz va decayendo y el voltaje también va decayendo. ¿Ok? Entonces, ese es el ciclo de la descarga, eh, del capacitor. Va de nuevo. ¿Ok? Ven que ahí ya está cargado. Vean que arriba ya está el ahí. ¿Ok? Entonces, nosotros hace un rato evaluamos para t igual a 1. ¿Ok? En el ejercicio. ¿Ok? Vieron aquí. En el ejercicio, nosotros evaluamos. Ojo, estos datos del ejercicio son con los mismos o casi los mismos datos de lo que yo hice ahí de manera ya conectada físicamente. Y cuando nosotros aquí, evidentemente yo escogí unos valores para que me diera un tau, me dio un tau de 0.99, ¿ok? 0.99 segundos. Prácticamente pues es un 1. Y cuando hicimos la evaluación en t igual a 1, ¿ok? Cuando hicimos la evaluación, ¿cuánto decae el voltaje en t igual a 1? ¿Ok? En t igual a 1. Y entonces vimos que nos dio 3.1. ¿Ok? Nos dio 3.1 volts. Por ejemplo, un segundito. ¿Ok? Entonces, vean, vamos a hacer la medición. ¿En cuánto tiempo me decae ese voltaje para t igual a 1? Recordemos que como ese t igual a 1 me está siendo multiplicado básicamente por un 1, ¿ok? Por los valores que yo escogí,
vean lo que sucede, cuánto tardo en llegar a, a ese 3, ¿ok? Vamos a colocar esto por aquí, a ese 3.1, ¿ok? Vamos a ver si aquí se va, vamos a ver si se logra visualizar mejor. No se logra visualizar muy bien ahí. Ok. Vamos a ver por aquí si me alcanzan las manos. ¿Ok? Entonces yo voy a quitar la alimentación y voy a detener el cronómetro cuando el tester llega a 3.1. ¿De acuerdo? Entonces, bye. Ok. Ok, yo lo detuve más o menos cuando estaba en 3.1 y vean que prácticamente me llegó a los 5 segundos. ¿Ok? Prácticamente me llegó a los 5 segundos. ¿Qué significa eso? Que prácticamente en 5 tau, recordemos que como aquí estamos manejando pues valores no exactos, prácticamente en 5 tau él me llegó al valor, perdón, en 5 segundos me llegó al valor de la evaluación de t igual a 1 para un tau que me dio de 1 segundo. ¿Ok? Es decir, él ahí me está haciendo esas descargas con ese factor. Ahora bien, ojo por acá que yo tengo aquí un segundo capacitor. Este capacitor está cargado. ¿Ok? Vamos aquí. ¿Ok? Ahí, este capacitor, vean, lo estoy retirando cargado. ¿Ok? Él está cargado. Y yo lo voy a conectar, este capacitor, a este LED. ¿Ok? Lo voy a conectar a este LED. Y vamos a ver cómo él se va a descargar en ese LED. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en este momento él se va a convertir en la fuente, para ese LED y vean lo que va a suceder. ¿Ok? Ve ahí el LED, ve cómo se descarga, ¿Ok? Entonces, este capacitor, yo lo conecté y él se convirtió en la fuente para ese LED. Entonces vimos esa luz apagarse, es exactamente la descarga. ¿Ok? Vamos a volver a conectar por acá. Esa fue la descarga. ¿Ok? Ahí él se cargó. ¿Ok? Me lo voy a llevar cargado. Voy a conectarlo aquí más cerquita para que lo puedan visualizar mejor. Y entonces aquí lo voy a conectar. Y ve mi LED, ve mi LED. Él estuvo cargado y ahí se descargó. Si yo tomo el tiempo, lo que me voy a encontrar es que este LED, ¿ok? Ahí se me fue descargando. Esta resistencia también es de 9.9K. Entonces él ahí se me descargó. ¿Ok? Él ahí se me descargó. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico la resistencia en paralelo del circuito? ¿Qué pasa si yo modifico la resistencia en paralelo del circuito? Es decir, volvamos un segundito a mi circuito inicial. ¿Qué pasa si yo modifico de este mismo circuito? ¿Qué pasa si yo modifico en vez de 9.9, lo modifico a 5K? A 5K. ¿Ok? Prácticamente la mitad. ¿Qué es lo que me va a pasar? Que al final yo voy a tener un tau, que es la constante de tiempo, el tau es R por C. Entonces, si yo hago 5K por 100 microfarad, ¿ok? 5K por 100 microfarad, eso me da
me da 0.5 segundos. ¿Ok? Y cuando yo sustituyo todos esos mismos valores, los sustituyo en la ecuación, ¿qué es lo que al fin y al cabo voy a estar obteniendo? Que la descarga tiene que ser más rápida. ¿Ok? La descarga tiene que ser más rápida. ¿Por qué? Porque estoy pasando de 1 segundo a medio segundo. Es decir, el tiempo en que las tau me determinan la descarga más rápido. Véanlo aquí. Un tau de 1, ¿ok? Me va a generar una curva, pero un tau de 0.5 me va a generar una curva más cercana al origen, es decir, una curva más rápida, se descarga más rápido, ¿ok? Y si yo más bien aumento el tau, lo que va a pasar es que va a durar más tiempo en llegar a su condición de descarga. Entonces, este capacitor, vamos a tomarlo de nuevo. Este capacitor, vamos a cargarlo. Ok, vamos a volverlo a cargar por acá. Ok, ya ahí él se me cargó. Voy a tomarlo cargado y ahora lo voy a descargar en esta sección aquí de la proto, y entonces lo que voy a obtener es que este LED, ¿ok? Este LED se me va a descargar mucho más rápido, ¿ok? Se me va a descargar la mitad de rápido de lo que se me descargó este otro. Entonces visualicémoslo aquí. Vamos a conectarlo por acá. Velo. Ok, ¿lo vieron? El tiempo de descarga fue mucho más rápido. Correspondió a la mitad más rápido que lo que dura este descargando. ¿Se ven? Aquel apenas me dio tiempo de visualizar la descarga. Vamos de nuevo para que lo visualicen. Ok. Ahí ya se me cargó. Ok. Ahí ya se me cargó. Y vamos a visualizar ahora. Ok. Lo rápido que se me va a descargar este. Pero ojo, es el mismo capacitor. Es el mismo capacitor, pero como reduje la resistencia, esto se me va a descargar más rápido. Veámoslo acá. ¿Ok? ¿Lo vieron? Se me descargó mucho más rápido. Así es que espero que haya quedado claro, como pueden ver ahí, lo que es él me almacena energía, esa energía se pierde en el tiempo y ese capacitor cargado, yo lo puedo descargar, él se me descarga en las resistencias del circuito. Entonces, cuando el capacitor se queda eh, sin una batería o sin una alimentación, entonces en realidad él se convierte en la fuente de alimentación para el circuito RC. ¿Ok? Entonces, espero que ahí haya quedado pues claro ese concepto. Vamos a resolver otro ejercicio. Por ejemplo, ok, vamos a resolver, por ejemplo, vamos a buscar ¿qué pasa en el ejemplo anterior? Pues yo solamente tenía una única resistencia, ¿ok? Solamente tenía una única resistencia. Pero ¿qué pasa si tengo más resistencias? ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo de un circuito, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo de un circuito RC con varias resistencias,
Y aquí el principio que vamos a utilizar es que se va a tener que utilizar la técnica de Thevenin, el circuito de Thevenin para encontrar lo que sería la resistencia equivalente. Entonces veamos, por ejemplo, acá, si yo tengo este caso, y dice el enunciado, el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo. Este mucho tiempo vamos a ponerlo entre comillas. De pronto se abre en t igual a 0. Y entonces la pregunta es, A, determine el voltaje en el capacitor de T para T mayor o igual a 0. Y me dicen B, determine la energía almacenada en el capacitor. ¿Okay? Esas serían las condiciones que me dan. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál sería aquí la metodología de solución? La metodología de solución es exactamente igual. Yo tengo que pensar un caso en que el T es menor a 0, es decir, el instante previo a cuando el switch se abrió. Y previo a cuando el switch se abrió, significa que estaba cerrado. ¿Okay? Ese va a ser mi primer caso. Pues mi segundo caso va a ser para el T mayor a 0. Es decir, aquí el switch está abierto. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Que vea mi circuito de arriba. Él está cerrado, por lo tanto, vea cómo me queda mi diagrama. Aquí, donde iría el interruptor, lo ponemos cerrado. El switch está cerrado. Y aquí, en lugar de poner el capacitor, lo dejamos como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque en corriente directa, el capacitor me funciona como un circuito abierto. Sin embargo, aunque yo tengo circuito abierto, tengo que encontrar cuál es ese voltaje. ¿Okay? Tengo que encontrar cuál es ese voltaje. ¿Por qué? Porque ese es el voltaje que yo estoy buscando. Este va a ser mi voltaje. Este va a ser mi voltaje, ¿verdad? Para 0. ¿Okay? En ese intervalo. Esto era 3 ohms. Esto era 9 ohms. Y la de arriba era 1 ohms. Entonces, ¿qué me queda aquí? Determinar cuánto es ese VC. ¿Y cuánto sería? Y sería el mismo voltaje que está en la resistencia de 9. Por lo tanto, hacemos un divisor de tensión y me quedaría que entonces el voltaje para ese instante, ¿verdad? El instante inicial, hago el divisor de tensión, la resistencia de 9
9 más 3 multiplicado por la fuente, que en este caso es la fuente de 20. ¿Ok? Yo pues trabajo todo eso en una calculadora y me va a dar que es de 15. ¿Ok? Significa que este voltaje en el capacitor en el instante 0, que me dio 15, ese va a ser el voltaje de salida. Ese va a ser el voltaje de salida en el momento del cambio del switch. Ese va a ser mi voltaje de salida en el momento del cambio del switch. Eso es todo. Eso es lo que yo le puedo sacar. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí como una nota. ¿Ok? El análisis de el T en el instante previo al cambio sirve para averiguar el voltaje de salida. Ahora, ¿qué pasa cuando el switch ya me quedó abierto? Veámoslo acá. Cuando el switch ya me quedó abierto, entonces me queda un circuito RC sin fuente. Porque entonces solamente voy a tener ahí esos dos elementos resistivos. Solamente voy a tener esos dos elementos resistivos. Entonces, ¿cómo queda mi diagrama? Mi diagrama queda de esta forma. ¿Ok? Donde este es 9 y este es 1. ¿Ok? Y ahora esto es 20 milifarad y yo ando buscando el voltaje en el capacitor, ahora ya no para el instante 0, sino para el instante t que voy a evaluar en cualquier momento. Vean que aquí es como cuando yo desconectaba el cable. Cuando yo desconectaba el cable, entonces, ¿qué era lo que me quedaba? Me quedaba el capacitor con, en el caso anterior, con la resistencia y el LED en paralelo. Aquí me queda con dos resistencias en serie. Y yo de aquí entonces lo que tengo que sacar es la constante de tiempo. La constante de tiempo, que es el tau, ¿ok? En este caso es R por C, pero tiene que ser el R equivalente. ¿Por qué? Porque tengo más de una resistencia. Entonces vamos a poner esa nota aquí. Nota. ¿Ok? Para obtener la resistencia equivalente de tau, ¿ok? Es necesario sacar la resistencia de Thevenin desde las terminales de C, es decir, desde las terminales del capacitor. Entonces vean cómo me cambia mi circuito. Me quedaría algo así. ¿Ok? Me quedaría algo así. ¿Se acuerdan que para sacar resistencia de Thevenin yo apagaba las fuentes, es decir, quitaba las fuentes y dejaba solamente visto desde el punto de análisis eh, las resistencias? Y entonces desde el punto de análisis, estas resistencias están en ¿qué? Este es mi R equivalente, ¿verdad? Ese R equivalente pues es de 10 ohms. Y ya entonces con esto yo puedo decir que tau es igual a 10 por 20 milifarad. Y por lo tanto entonces tau, ¿cuánto nos daría? 10 por 20 milifarad. Mili, ¿verdad? .2 segundos. Esto es tau. 0.2 segundo. Entonces vean que esto es rápido, ¿eh? Bastante rápido. Y entonces, ¿cómo me queda el voltaje del capacitor? Me queda como
voltaje de salida por el decaimiento exponencial menos T entre tau. Eso es igual a voltaje en el capacitor. ¿Quién es mi voltaje VO? 15. Por exponente menos T entre 0.2, que es el tau. Pero cuando yo trabajo ese exponente para que no me quede en fracción, es decir, hago esa fracción sería 1 entre 0.2, eso es 5. Por lo tanto, aquí me queda menos 5T. Y este es mi resultado. Y esta es la forma de la curva que tendría ese decaimiento. ¿Ok? Esa es la forma de la curva que tendría ese decaimiento. Entonces, por ejemplo, si yo hago una evaluación del comportamiento, más o menos tendría algo así. Esto es mi eje, ¿ok? Entonces, pues yo aquí tendría ese 15 volts. Tendría ese 15 volts. Y aquí, más o menos, tendría ese 5 tau. Y esa curva me decae más o menos así. ¿Ok? Más o menos así. Donde el tau 1, ¿ok? O el t igual a 1, lo que me va a equivaler si yo interseco esto es que aquí yo voy a tener el 36.7% del valor de la curva. Evidentemente, pues mi dibujo no está hecho a escala correcta, por eso pues no aparenta ser el 36.7, pero si yo entonces hago la evaluación para t igual 1, ¿cuánto me daría? Para t igual 2, ¿cuánto me daría? Para t igual 3, ¿cuánto me daría? Para t igual 4, ¿cuánto me daría? Para t igual 5, ¿cuánto me daría? Entonces, por ejemplo, vamos a quitar esto por acá. Si yo tengo VC de 1 es igual a 15 por exponente menos 5 por t, pero ¿quién es t? T es 1. Por lo tanto, ¿cuánto me daría eso? Me da 0.1. ¿Ok? 0.1. Ahora, si lo evalúo en 2, sería 15 menos 5 por 2. ¿Cuánto me daría eso? Esto me daría 0.00068. ¿Ok? Por 3. 0.0000458. ¿Ok? Mismo principio. Ahora por 4. 0.000000.
0.0309. Y finalmente, evaluado en 5, pues de ahí podemos usar notación x10 a la menos 10. Entonces, ojo lo que tengo por acá. Vean qué rápido me es ese decaimiento, ¿ok? O sea, la forma en la que cae esa curva es tremenda, ¿ok? La forma en la que cae esa curva es sumamente rápida, ¿ok? Ahora, el ejercicio me decía en la parte B, ¿cuál es la energía almacenada en el capacitor? Entonces, decimos aquí, energía almacenada. Vimos, pues, la semana pasada que la energía almacenada en el capacitor es 1/2 por el capacitor, su capacitancia, ¿verdad? Por el voltaje en el capacitor al cuadrado. ¿Cuál voltaje vamos a utilizar? El voltaje en el instante cero, es decir, el voltaje que él tenía en el momento en que estaba cargado. Eso es la energía que él cargó. Y todo eso nos da 2.25 joules. ¿Ok? En este caso, pues bueno, este decaimiento se dio así de rápido, pues por los valores que tenemos, ¿verdad? Tenemos un capacitor, pues pequeño y un tiempo rápido de decaimiento, ¿ok? Un tiempo bastante rápido de decaimiento, ¿ok? Hablemos ahora de el circuito, ya no RC, sino el circuito RL. En realidad es muy similar, porque como podemos ver por acá, el circuito modelo, el circuito RL modelo, es igual, es un inductor y una resistencia en serie. ¿Ok? Serie o paralelo, ¿verdad? Obviamente cuando yo tengo solamente dos elementos, entre ellos cerrando una malla, pues están a la vez en serie y en paralelo. Y en este caso lo que vamos a andar buscando es la respuesta del inductor en términos de la corriente. Eso es lo que vamos a estar buscando. ¿Cuál es esa corriente que pasa por ese inductor? ¿Ok? La corriente en el instante cero es la corriente de salida. ¿Ok? Entonces ven ahí cómo yo voy a tener esa curva de decaimiento. ¿Ok? Esa curva de decaimiento donde gráficamente, pues yo puedo, si tuviera la curva bien hecha a escala, y si yo tiro una recta tangente desde mi tau igual 1 hasta el punto de la curva donde corta en t igual a 0, ¿ok? Ahí yo entonces puedo estar estableciendo aquí cuál es el valor de tau gráficamente, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en este caso la vamos a obtener por medio del cálculo. A diferencia del circuito RC, donde el tau era la multiplicación del R por el C, en este caso el tau va a ser la división inductor entre resistencia. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia. Aquí va a ser inductor entre resistencia. El tau es L entre R. L entre R. ¿Ok?
Entonces, la forma de análisis es exactamente igual, solo que aquí lo que voy a estar buscando es esa corriente, pero vean que la ecuación es igual. Yo aquí tengo una corriente salida, que es la corriente de la etapa de carga, y luego voy a tener un decaimiento, ¿ok? Luego voy a tener por ahí un decaimiento. ¿Ok? Vamos a hacer por acá un ejercicio. RL sin fuente. Y el inductor va a ser de 2 Henrys. Y aquí lo que andamos buscando es la corriente que pasa por ese inductor. ¿Ok? Y las instrucciones pues son las mismas. El switch ha estado cerrado. Ha estado cerrado mucho tiempo. Y decíamos que ese mucho tiempo, ¿verdad? Entre comillas, significa que L está cargado. Eso es lo que significa. Que ese mucho tiempo significa que ya está cargado. Entonces me dicen, ¿qué pasa cuando en t igual a 0 el switch se pone en open? ¿No? El switch se abre. Entonces nos dicen, calcule cuánto sería ese I de t para cualquier t mayor o igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen. En este caso, pues igual, la solución es planteando dos escenarios. Entonces decimos caso donde t es menor a 0 y entonces mi switch está cerrado, está close. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría mi diagrama? Aquí donde va el switch, va cerrado. ¿Y cómo se comporta un inductor en corriente directa? Como un cortocircuito. Entonces, en vez de poner inductor, ponemos un corto. ¿Ok? Estos son 2, 12, 4, 16. ¿Ok? Yo tengo que encontrar esta corriente que circula por aquí, pero va a ser la I de 0. ¿Por qué? Porque es el instante que estoy justamente buscando. Porque esto lo que me va a dar a mí es cuál es la corriente de salida en ese momento. Ahora bien, veamos que cuando yo llego a este nodo, aquí hay una corriente, ¿ok? Aquí hay una corriente, pero cuando yo llego a este nodo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la corriente sigue. ¿Por qué? Porque la corriente va a preferir pasar siempre por el corto, ¿ok? La corriente siempre va a buscar, ¿ok? La corriente busca
el ramal de menor resistencia. Es obvio, ¿verdad? La corriente tiene dos posibles caminos. ¿Cuál camino elijo? ¿El camino donde no tengo ningún tipo de oposición o el camino donde tengo resistencia? Entonces me voy por el otro. Entonces, para efectos de análisis, es como si esta resistencia no existiera, porque el cortocircuito me la brinca, por así decirlo. Entonces, vean mi diagrama cómo queda. ¿Ok? Ya me queda mi diagrama así porque esa otra resistencia para efectos de análisis no existe. Y entonces, ¿cuál es la corriente que yo tengo que encontrar? Esta. Esta es mi IO. Perdón, mi I, mi O, pero aquí la estamos viendo como I de 0. Entonces yo necesito hacer pues un divisor de corriente. Pero para yo averiguar ese divisor de corriente, primero necesito saber cuánto es la corriente que sale de la fuente. Este que vamos a llamar IT, ¿verdad? De I total. Entonces, pues, ¿quién es ese IT? Es el voltaje entre la resistencia equivalente. El voltaje es 40 y la resistencia equivalente entonces va a ser 2 más el paralelo de 12,4. ¿Ok? Si eso lo resolvemos en la cálculo, nos da 5. Por lo tanto, la corriente total es de 8 amperes. Teniendo esa corriente total de 8 amperes, podemos sacar por divisor de corriente cuánto sería esa corriente. Entonces esa corriente sería, como estoy queriendo averiguar la corriente que pasa por la resistencia de 4, en la fracción voy a poner en el numerador la resistencia de la que está en paralelo. Y todo esto por la fuente. Y en este caso la fuente es de 8 amperes. Ok. Pues esto nos da 6 amperes. Estos 6 amperes, que es la corriente en el instante 0, es entonces la corriente que va a estar presente en la carga del inductor. Repito, ¿de qué me sirve a mí es el análisis previo a la conmutación, previo a que el switch cambie? Me sirve para averiguar cuál es la respuesta de salida en ese momento. Y aquí hacemos este caso, que sería cuando el T es positivo, es decir, el switch está open. ¿Cómo me queda mi diagrama? ¿Okay? Como ese switch ya está open, ¿okay? Y pueden encontrar esta corriente ahora en T. Es decir, para cualquier T que me pidan evaluar. Entonces vean que en realidad esto ya me es un RL sin fuente. ¿Por qué? Porque en realidad yo puedo decir que todo este circuito, ¿okay?, está separado. Como si yo hubiera quitado esa fuente. Y ahora lo que tengo que averiguar es esa corriente.
Para averiguar esa corriente era esta fórmula. Corriente de salida por el decaimiento exponencial menos T entre tau. Pero ¿quién es tau? Inductor entre resistencia. ¿Cuál resistencia? ¿La de 12, la de 4 o la de 16? La resistencia equivalente. ¿Y cómo obtengo esa resistencia equivalente? Aplicando Thevenin desde las terminales del inductor. Es decir, desde aquí averiguamos esa resistencia equivalente. Y nos tiene que quedar claro que esa resistencia equivalente va a ser igual al paralelo de la resistencia 16 con la resistencia de 12 más 4 que estaba en serie. Y todo esto me va a dar 8. Entonces, este tau va a ser L entre R equivalente. El L es de 2 henries y la resistencia equivalente de 8, esto me da un cuarto, lo que es lo mismo a 0.25 segundos. La corriente entonces es I.O. por decaimiento exponencial T entre tau. ¿Quién es el I.O.? 6 amperes. Menos T entre tau. Tau es 0.25. Pero si yo resuelvo esa fracción, ese 0.25 en realidad me va a quedar como 4, ¿verdad? Menos 4T amper. Y esa es la ecuación que me describe el decaimiento de descarga que va a tener esa corriente. ¿Ok? Entonces, eso es el caso de un circuito RC o un circuito RL sin fuente. Primero ellos tuvieron la fuente para cargarse, ¿ok? Así como hicimos hace un rato con la batería. La batería me carga el capacitor, pero cuando yo quito la batería, lo que me va a quedar es la respuesta transitoria del circuito que se descarga la energía almacenada, se descarga en la resistencia. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio más y este ejercicio lo vamos a tomar del libro. Vamos a dejar en este caso una práctica en el libro. Ejercicio del libro de Haidt. ¿Ok? Entonces vamos a ir un toquecito acá. Vamos a ir un toquecito al Moodle. Ingresamos al Moodle. Y acá en el Moodle ingresamos aquí al libro de Haidt. Ahí me está abriendo. Donde yo le doy aquí en herramientas, puedo ver el índice y aquí sería el qué, el capítulo 8, ¿verdad? Circuito RL y RC básicos. Voy a irme por ahí. Ahí pueden ustedes repasar
las secciones de teoría. Y vamos a irnos en este caso vamos a irnos a la sección de problemas. Ok. Entonces voy a buscar un ejercicio del RL para que hagamos un ejercicio más. Ok. Aquí están. Circuito RL sin fuente. Ok. Entonces voy a hacer, dice, voy a hacer este ejercicio 22. Ok. Este ejercicio 22. Ese es el que vamos a realizar. Entonces voy a llevármelo por acá. Y ahí después yo les indico qué números de ejercicio del libro pueden hacer para practicar más esta parte. Ok, entonces en el libro de Hyde era la página 316, me parece. El ejercicio es 22, me parece. Ok, es el 22. Aquí lo tenemos. Ok, nos dicen, con la suposición de que el interruptor en el circuito de la figura 857, esta que tenemos aquí, ha estado cerrado durante un largo tiempo. ¿Ven? Aquí nos dice largo tiempo. ¿Qué significa eso? Que ya está cargado. Eso es lo que significa. Entonces nos dicen eh, que calcule la corriente en el inductor en A, el instante inmediatamente anterior a la apertura del interruptor. Es decir, si el interruptor se abre en t igual 0, el instante inmediatamente anterior a la apertura del interruptor es el t, cualquier t menor a 0. ¿Ok? Ese va a ser la A. Y la parte B dice el instante inmediatamente posterior. Ese es el t mayor a 0. Y en C, lo que me dicen es que evaluar para un t de 15.8 microsegundos, la D. La D dice que es evaluar para un t de 31.5 microsegundos y la E es evaluar para un t de 78.8 microsegundos. Eso es básicamente lo que tenemos por aquí. Entonces, el análisis es igual.
hacemos un caso de t menor a 0. ¿Ok? Esta es la parte A del ejercicio. En t menor o igual a 0, el switch está cerrado. ¿Ok? El switch está cerrado. Entonces, ¿cómo me queda ese diagrama? 4 mA, resistencia, el switch está cerrado, por lo tanto aquí va cerrado, resistencia y ahí está mi inductor, pero ¿cómo se comporta un inductor en corriente directa? Se comporta como un circuito cerrado, un short circuit, un cortocircuito, ¿verdad? Entonces aquí pongo un cortocircuito. Como lo que yo ando buscando es esta corriente, ¿ok? Y L en 0, como está en circuito cortocircuitado, es esta misma corriente, ¿ok? Entonces, para efectos de análisis, es como si esta resistencia no estuviera. Esto es de 300 ohms, ¿ok? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto es ese IL? Este IL de 0 va a ser ok, un segundito para analizarla. Ok, entonces ojo lo que está pasando acá. Esa corriente sale de aquí. Ok, entonces esta corriente lo que se va a encontrar es, ¿qué camino elijo? ¿Bajar por la resistencia de 300 o seguir por donde no tengo ninguna resistencia? Entonces él sigue por donde no tiene ninguna resistencia. Luego llega aquí y él dice, ¿qué camino elijo? ¿Bajar por donde tengo resistencia 220 o seguir por donde no tengo resistencia? Porque ese inductor se me comporta como un short circuit. Entonces él me hace siempre este círculo. Entonces, por puro análisis, sin hacer ningún truco matemático, esto es 4 mA. Todo está cortocircuitado, ¿verdad? Entonces eso significa que esta es mi corriente de salida. La salida, es decir, en el instante cargado. Entonces, parte A del ejercicio ya la tengo. Ahora parte B del ejercicio. Es decir, el caso para un T mayor a 0. En este caso, el switch está abierto. Porque el switch se abrió en T igual a 0. Entonces, en este caso, vean cómo me va a quedar ese circuito. Me va a quedar así. Resistencia, inductor. ¿Y qué es eso? El circuito modelo RL, donde estos 220 y el inductor es de 2 milihenries. Y lo que yo tengo que averiguar es esta corriente IL de T. Eso es lo que tengo que averiguar. Y entonces, IL de T no es ni más que menos que la corriente salida por el decaimiento exponencial menos T entre tau. Pero ¿y quién es tau? Tau es inductor entre resistencia. Inductor 2 milihenrios, resistencia 220 ohmios. Esto me da un tau de eso me da un tau de 9.09 microsegundos. ¿Ok? Ese es mi tau.
sustituyo aquí el IO es 4 miliamperes por el decaimiento exponencial menos T entre tau, pero tau es 9.09 micro. Cuando hacemos esa fracción en la potencia del exponencial, eso nos da IL de T es igual a 4 mili por el exponente de menos 110K por T. ¿Ok? Eso es lo que me da. Menos 110K por T. Ampere. Entonces esa es la parte B del ejercicio. Ya la tengo. Y la parte C del ejercicio, entonces lo que me dice es evalúe. La parte C del ejercicio lo que me dice es evaluar en T igual a 15,8 microsegundos. ¿Ok? Entonces sustituimos I de L de T, pero ¿quién es T? 15.8 micro. Es decir, en todo lugar donde haya T, lo sustituyo por esa variable. Es decir, aquí. ¿Ok? Y todo eso entonces nos va a dar $703.48 microampere. ¿Ok? Eso es lo que nos va a dar. Luego nos dice la parte D del ejercicio, evaluar en T igual a 31.5 microsegundos. Y hacemos exactamente lo mismo. Perdón, aquí es 31.5 micro. Vamos a la calculadora. Esto nos da 125.09 microampere. Y la parte E nos dice evaluar en T igual a 78.8 microsegundos. Es decir, y todo esto nos da nanoampere. ¿Ok? Utilidad de esta evaluación, o sea, ¿por qué el ejercicio nos pide esta evaluación? Porque lo que el ejercicio básicamente busca es que nosotros nos demos cuenta que y
cuanto más tiempo transcurre, entonces, ¿ok? Menor valor tiene la respuesta original. La respuesta original de la corriente en el inductor de T. Eso es básicamente lo que nos está pidiendo, que mi valor original era 4 mili, ¿ok? 4 mili. Y en el momento en que yo comencé, esto era 4 mili es la corriente del inductor en el instante cero. Y conforme este cero fue aumentando a 15.8, luego fue aumentando a 31.5, luego fue aumentando a 78.8. Conforme más tiempo pasó, más chiquitilla se hizo la señal de resultante de la corriente en el inductor. Es decir, conforme más tiempo pasa, más se descarga el inductor. Ese es el principio que tiene que quedar pues acá muy declarado. Les voy a dejar ahí un repaso con ejercicios del libro, así como este, ¿verdad? Este es el ejercicio 22. Les voy a dejar cuáles ejercicios del libro pueden estar haciendo. Esto es en la página 315, ¿ok? En la página 315 era. ¿Okay? No la 316, sino la 315. Entonces, les voy a dejar de repaso cuáles ejercicios del libro pueden hacer. Ahí después les subo la respuesta. Esto es una tarea de repaso, ¿eh? No hace falta que usted me mande nada, es solamente para que usted repase para el examen. ¿De acuerdo? Ahí cualquier cosa pueden repasar todo esto que estuvimos hoy viendo. Espero que les haya servido la realización de esta eh, parte práctica, ¿verdad? De cómo en la vida real, pues esto también se cumple. Así es que, chicos, muchísimas gracias y cualquier consulta ahí lo estamos viendo por mensaje. Nos vemos.